donde estés, hoy y siempre. Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vaya. Es algo ya en vivo, Díganme qué tal se oye, porque no traigo audífonos y está nada más el micrófono de Tatooine. Entonces, pues, vamos a ver. No llega el Richie, dijo que ahí venía. Vamos a ver si sí es cierto. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. Cuando cae la noche, es el momento propicio para hablar sobre Vamos en vivo ya, fenómenos paranormales, mitos y leyendas. En Enigma 1300, con Edge Enki de Montecristo y Richard. Enigma 1300, un mundo invisible nos rodea. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se adentra en el universo del misterio, ¿verdad? Pues, hoy tenemos un tema que pocos conocen, ¿verdad? Me había estado dando cuenta en la semana que pocos conocen este tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la colonia perdida de Roanoke, ¿sí? Hoy todavía no llega Richard Black, ¿verdad? A lo mejor ahorita llega en un ratito más, ¿eh? Pero vamos a ver qué les parece este programa, ¿verdad? Les dejo el teléfono en cabina por si quieren hacer algún comentario o algo. 656-613-1113. Y pues ahí nos pueden seguir en vivo a través de Facebook en Radio Mexicana Nuestras Noticias y también a través de Anocheciendo en Tatooine. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces. La historia nos lleva pues a lo que son los primeros asentamientos europeos, ¿sí? en Norteamérica, y precisamente a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia, un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos, ¿verdad? Y dos tribus indígenas con las que las relaciones tampoco eran pues sencillas. Aquellas primeras colonias pues tenían una alta tasa de fracasos, ¿verdad? Pero ninguna desapareció así como esta. O siendo más concretos, pues ninguna desapareció dejando solo atrás de sí una sola palabra grabada en un poste. Vamos a ver qué palabra era esa, ¿verdad? Colonias fracasadas como la de Roanoke hubo muchísimas, hasta que en 1620 los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses, ¿sí?, que huían de la persecución religiosa de su país, ¿verdad?, establecieron la colonia de Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundacional de lo que después sería Estados Unidos, ¿verdad? Díganme, ¿habían oído hablar de esta colonia perdida? Saludos para Fernanda Treviño, dice: hola mi corazón. Hola corazón, ¿cómo estás? Aquí vamos a empezar este programita. Pues decíamos que esta es la que se convirtió en la piedra fundacional, ¿verdad?, de Estados Unidos. ¿Por qué entonces es el asentamiento de Roanoke el que más ha perdurado, ¿verdad?, en el imaginario colectivo? A todo el mundo le gusta un buen misterio, ¿verdad? Es lo que podemos ver. Y pues, y más si lleva más de 4 siglos, ¿verdad?, sin poderse resolver, como lo es este enigma.
Para entender pues su atractivo hay que remontarse al comienzo de la exploración de América del Norte en la década de 1580. Fue entonces cuando Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, recibe una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España pues en ese tiempo estaban enzarzadas en una pugna por ver quién terminaba dominando este continente pues recién descubierto, ¿verdad? Así que Sir Walter Raleigh no solo tenía que colonizar esta zona, sino que tenía que aprovechar de paso para sabotear las operaciones que realizaban los españoles. Vamos a ver quién más está por ahí. Bueno, el primer intento de fundar una colonia en Roanoke, esta era una pequeña isla que está frente a las costas de la actual Virginia. Data de mediados de esa época, ¿verdad? De 1580. Se construyó un fuerte, pero esta misión fracasa. Tiempo después, pues en 1587, Sir Walter Raleigh envía un grupo distinto, compuesto por 117 colonos y liderado por John White, a probar suerte en la bahía de Chesapeake. Esta misión de White y sus colonos era pues la de fundar el asentamiento que había fallado antes en esta colonia, dado que ambos lugares se encontraban pues cerca, ¿verdad? Sir Walter Raleigh le solicita primero que visitaran a esta primer colonia de Roanoke, ¿verdad? Pero ¿a dónde fue, verdad? Vamos a ver, ¿a dónde fue? Iván Padilla, saludos para Iván Padilla que nos está viendo a través de Anocheciendo en Tatooine. Un saludote, Iván Padilla. Gracias por estarnos viendo. Díganme, ¿conocían algo de esta colonia? ¿Les suena Sir Walter Raleigh algo? Vamos a ver. Bueno, pues cuando el grupo de White llega ahí se topa con un asentamiento pues que estaba prácticamente desierto, ¿verdad? Esta segunda colonia, pues sin embargo no iba a tenerlo fácil para tener éxito, ¿verdad? De las tribus indias que vivían ahí por esa zona, los ingleses consiguen establecer relaciones amistosas con estos que se hacían llamar los croatán. Sucedía pues que los anteriores ocupantes europeos habían estado luchando contra algunas de las otras tribus que por ahí había, y estos pues no querían allí a nuevos colonos, ¿verdad? Debido a esto, a los posibles enfrentamientos que pudiera haber. Además pues no había suficientes fuentes de agua. Las condiciones de supervivencia pues iban a ser un poquito difíciles, pero aún así en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés, ¿verdad? Que nacía en suelo americano, ¿verdad? Su nombre pues era Virginia Dare, ¿sí? La situación material y pues la hostilidad manifiesta de estos pobladores originales resultó tan complicada que White pues se va de regreso a Inglaterra, ¿verdad? En ese mismo año en el que había llegado. Esto pues para solicitar ayuda y refuerzos que aseguraran la supervivencia de esta colonia. O sea, pues él ve que todo estaba ahí medio turbio y medio feo, como que dijo, no, pues no van a sobrevivir. ¿Y qué hace? Pues que se regresa para tratar de conseguirles pues suplementos ya para que puedan vivir. Una vez ahí pues él trata de enviar víveres y suministros a esta colonia, ¿verdad? Para asegurar la supervivencia. Fue una tarea pues que fue un poco difícil. La guerra anglo-española y las malas condiciones meteorológicas, ¿verdad?
retrasan el convoy por más de 3 años. ¿Ah? Pues de esta forma, pues los habitantes de Roanoke pues quedan abandonados a su suerte, ¿verdad? Pues después de 3 años pues no podía salir White de Inglaterra debido a la guerra, ¿verdad? Cuando White por fin logra salir, al fin logra regresar a la colonia, pues se topa con un panorama ahí algo inesperado, ¿verdad? Cuando él llega, pues descubre que ya ahí no había nadie, ni un alma. Las construcciones pues habían sido desmanteladas y aunque los hombres de White se afanaron en buscar a los colonos, no fueron capaces de encontrarlos. Lo extraño es que el campamento estaba levantado, ¿ah? como si hubieran preparado ellos mismos todo para salir. Entonces pues está raro eso, ¿verdad? Incluso había una anécdota ahí de si que les habían dicho, si ustedes llegan a tener algún problema, algún enfrentamiento con alguna tribu de las que están aquí, pues dejen marcada una cruz de Malta en cualquier lugar, así nosotros sabremos que fue por esto, ¿verdad? Pues vamos a seguir. Las 9:10. Las construcciones pues habían sido desmanteladas. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquellas más de 100 personas, ¿verdad? Un poste en el que alguien había grabado una palabra. La palabra era Croatoan, la tribu nativa con la que los colonos, pues en teoría, tenían una buena relación. Junto a ese nombre aparecieron 3 letras, C-R-O, Cro, grabadas pues en otro árbol, y nada más, ¿ah? Fue lo que se encontró. Si recuerdan esta palabrita, pues ahí se hacía mención en la serie de American Horror Story, no sé si no recuerdo mal, creo que era la temporada 6 por ahí, ¿ah? en la que se habla de esta, pues fue la inspiración para esa temporada, fue exactamente este relato, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Sí, somos Enigma 1300. Enigma 1300 reúne la evidencia de los eventos paranormales y Échale, ¿cómo están? Díganme qué tal se oye, qué rollo. El Banco de México todavía no llega el Richard Black. Todavía no viene. Y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y ya me conocían este caso. No sé si me vaya a acabar la información muy pronto. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los no sé si me voy a acabar la información muy pronto porque pues así solo está. Sí, se me va a acabar muy pronto la información. Probablemente llegue a la media hora nada más. Pues a ver, díganme a ver qué más les platico, porque este tema de hecho no hay mucha información y toda la información que lo van a encontrar pues es casi la misma. Ahorita voy a tratar de buscar algo más, ¿verdad? Como datos curiosos o algo así. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo Dicen que mezclan con encontraron gotas para los ojos o indicios, aerosol ¿verdad? nasal, o lo añaden Pero a dulces no o lo golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Donde el corazón habla.
Asiste a la 7ª emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México. Del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de... Échenle a ver quién anda por ahí, quién anda por ahí. Es la temporada 6, así es, ya me acaban de decir, Fernanda Los Treviño, grandes gracias. misterios de la humanidad Gracias. se abordan en Amo Enigma American Horror Stories. 1300. Vamos en vivo. Pues bienvenidos de regreso a Enigma 1300. Les dejo el teléfono en cabina, 656-613-1113. Sí, aquí me están confirmando. Fernanda Treviño dice sí, que sí es la temporada número 6 y que ama American Horror Story. Manny Jefe, un saludo, man. Si te sobra tiempo, hablemos de viajes en el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Estate aquí al pendiente porque sí, al parecer sí es poquita información la que hay de esta y sí, nos vamos con eso, claro que sí. Pues va. John White elabora su propia teoría, ¿verdad?, sobre lo que había pasado con esta colonia. El grabado del poste sugería que sus residentes se habían mudado a la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras. Nunca tuvo la oportunidad de comprobarlo. Cuando quiso mandar una expedición a esta isla, se desata una fuerte tormenta que impide zarpar a los barcos. White se marcharía de Roanoke sin poder hacerlo y se tardaría otra larguísima década en intentar hallar el supuesto nuevo asentamiento. Correría a cargo de Sir Walter Raleigh, pero su suerte también sería de las peores, ¿verdad? El tiempo impide que éste parta. Entre tanto, pues los exploradores españoles se afanaron en hallar a la que ya por entonces se conocía como la Colonia Perdida. Su motivo era menos noble. Ellos creían que White la estaba utilizando como base para sus operaciones de piratería. En estos tiempos era muy común, ¿verdad?, que incluso a los que contrataban como para que fueran en estos viajes a buscar, pues no tenían un sueldo seguro. ¿Qué pasaba? Que si uno iba, pues dependía mucho del motín que lograran, de lo que lograran encontrar, o si se convertían ya en corsares ahí de esos piratas que pues atracaban otros barcos, ¿verdad? Y dependía mucho de eso. Si era poco lo que lograban recaudar, pues algunos no veían nada de ese sueldo, ¿verdad? Y era muy común que estos marineros, estos piratas, ¿verdad?, se fueran en un barco y que incluso atracaran ese mismo barco y se lo llevaran para volverse piratas, ¿verdad? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Dijimos que los españoles creían que White estaba utilizando esta colonia como base para sus operaciones, ¿verdad?, de piratería. No tuvieron suerte y pues la leyenda de esta colonia perdida pues se hace más grande, ¿verdad?, con esto. A lo largo de 4 siglos ha habido muchísimas hipótesis, ¿verdad?, sobre el destino de estas personas, ¿sí? Estaba la suposición de que se habían mudado, ¿verdad?, a la isla de Croatoan, de que y de que los españoles habían atacado y habían incluso destruido los asentamientos. Luego, por supuesto que estaban los mitos, ¿verdad? También había mitos y historias de fantasmas y todo esto también, claro que también. Muchas entradas pues en Virginia Dare, que decíamos que era la primera persona inglesa nacida en América, en Estados Unidos para ser más concretos, ¿verdad? En su caso, pues la leyenda cuenta que esta creció entre las tribus, ¿verdad?, que había, y que una disputa amorosa entre 2 de ellos la transforma en un ciervo blanco, cuyo fantasma pues dicen que aún puede verse en el lugar
donde estuvo el fuerte de Roanoke. Esa sí había escuchado, pero quién sabe. Bueno, es que hay distintas teorías, ¿verdad? Entre 1937 y 1941 se encuentran en la zona pues una serie de piedras que teóricamente habían sido escritas por Eleanor Dare. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos comentarios. Vamos a checar las dos páginas para que nos compartan por ahí, por favor. Díganme qué les está pareciendo hasta ahorita. ¿Qué les está pareciendo hasta ahorita el programa? Bueno, pues decíamos, la madre de Virginia, y contaban incluso la historia de estos desplazamientos, ¿verdad? De los colonos y de sus muertes. Incluso se decía que White, este explorador que llega y encuentra todo solo, todo abandonado, dicen que sí encontró un cadáver nada más, pero no está así 100% confirmado, ¿verdad? Pues se decía que las muertes de estos colonos pues fueron rápidamente desestimadas, ¿verdad? como falsas. Otros pues mencionan una creencia de los indios que vivían en la zona, que aseguraban que en la isla había un espíritu que transformaba en piedras y árboles a quienes lo hacían enfadar. Y hasta hay quienes sostienen que a los colonos de Roanoke se los comió una tribu de caníbales, pero no hay, si nos ponemos a analizar, pues no había un indicio de que hubiera tribus caníbales por ahí. Es algo muy, muy extraño, ¿verdad? Otras teorías pues han sugerido la posibilidad de que Croatoan, la palabra grabada en este poste, no se refiriera a los nativos, sino más bien como a una entidad demoníaca, incluso mencionada siglos después, se dice, por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, inscrita incluso en el diario de la aviadora Amelia Earhart después de su desaparición, y también dicen que fue encontrada también en la cama donde el escritor Ambrose Bierce, ¿sí?, durmió poco antes de desaparecer en México en 1913. Pues aquí hay muchísimos temas de conspiración, ¿verdad? Pues es el misterio de un grupo de más de 100 personas, ¿verdad?, que desaparece sin dejar un rastro. Pues es demasiado como para no investigarlo, ¿verdad? Y que lleve tanto tiempo sin ser resuelto aún. Y más cuando está entroncado pues con los relatos fundacionales de un país como Estados Unidos, ¿verdad? Un país en el que se tiene registro prácticamente de todo. Ha habido incluso varios proyectos, tanto científicos como de gente aficionada, ¿verdad?, para intentar resolver este misterio. Y hace algunos años aparecieron varios hallazgos arqueológicos, ¿sí? ¿Quieren que les lea esto de estos? Bueno, vamos. Excavaciones en la isla de Hatteras, lideradas por la Universidad de Bristol. Y en otro lugar, ya en Carolina del Norte, impulsadas por la First Colony Foundation, parecen haber encontrado artefactos europeos mezclados con algunos otros pues que son indígenas, ¿verdad? Lo que confirmaría que los colonos de Roanoke pues abandonaron la isla y se trasladaron a otros lugares, que para mí yo creo que sería lo más probable y lo más razonable de hacer, ¿verdad? Pues se integraron probablemente con las tribus de ahí, a lo mejor no todos con una sola, a lo mejor se dividieron también entre ellos.
los descubrimientos no son muy concluyentes, ¿verdad? Sobre todo por esta dificultad para datar los artefactos, pero sí podrían ser una pista, ¿ah? Además, pues se sabe que a finales de la década de 1580 la región sufrió una de las peores sequías, ¿verdad? En 800 años. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Qué le molestaba a ese espíritu? Pues que dicen que ese espíritu era el de la hija de White, que fue ella la que se transformó en este ciervo blanco. Para mí, dice Iván Padilla, para ti, ¿cuál es la teoría más acertada? Pues para mí la teoría más acertada sería esa, la de, al ver que no llegaba la ayuda por parte de White, de Inglaterra, pues hay que recordar que fueron más de 3 años los que estuvieron esperando. Al ver que no llegaba la ayuda, lo más probable es que se separaran y que se unieran a lo mejor a esta tribu, ¿verdad? Sí, a los Roanoke, que pues eran con los que tenían como que mejores tratos con ellos, ¿verdad? Yo creo que para mí esa sería la más acertada. Decimos que en esta región pues se habría sufrido, en la década de 1580 pues se había sufrido una de las peores sequías, ¿verdad?, que había pasado en 800 años, que unida pues a los enfrentamientos con algunos de estos indígenas que habitaban en esta isla, pudo forzar incluso a los colonios a buscar otro asentamiento con mejores condiciones. También decíamos que en este lugar las condiciones no eran muy aptas para la supervivencia, ¿sí? No son hipótesis pues tan atrayentes, ¿verdad?, como el ataque de una tribu de caníbales o la intervención de algún tipo de demonio, ¿verdad? Pero pues podrían explicar de una forma más, digamos, no me gusta decir lógica, pero así es como se podría explicar qué pasó, ¿verdad?, con esta colonia. Dicen que por fin han encontrado indicios, ¿verdad?, de cómo desaparece esta colonia. Los objetos pues encontrados sí muestran pruebas de la convivencia entre los colonos y los nativos americanos, ¿sí? Uno de estos descubrimientos más recientes, ¿sí?, y más inusuales, es un pequeño trozo de una pizarra que fue utilizado como una tabla de escritura junto con un lápiz, tipo lápiz, ¿verdad? Bueno, es como ellos lo datan, ¿verdad? Una M se puede leer en una esquina, y esta tabla presenta muchas similitudes con otra encontrada en Jamestown. Vamos a un corte y regresamos. Sí, somos Enigma 1300. Participa en Enigma 1300. Comunícate al 613. Díganme. Ya vamos a terminar ahorita la información esta, ¿verdad? Son las 9:27 minutos. A ver qué más me preguntan. Escuchas Porque me queda media hora 1300 AM, todavía. Radio Mexicana. Todavía me falta un corte y regresar, ¿verdad? Nuestras noticias. Una estación. Por ahí me decía Manny GF que si hablamos de viajes en el tiempo. Reflexión consciente. Claro que sí, vamos a hablar de viajes en el tiempo también ahorita. Es un tema que creo que ya habíamos tratado aquí, pero vamos a darle un poquito, ¿verdad? El miércoles en la tertulia pues estuve hablando de lo que viene siendo qué pasaría si una civilización alienígena de allá lejísimos que estuvieran están moviendo las ventanas. Esta ventana que está acá, de este lado, la tocan de repente. Cuando llegué, sonó, la tocaron. No sé si se escucha en el móvil,
pero ahorita se está moviendo como Somos los si, únicos habitantes como en cuando todo pasan el universo. trailers, ¿verdad? Cerca de una casa y se mueve Escucha así, pero no está Enigma pasando ni trailer ni nada, 1300. no es en vivo. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Vamos a continuar con el tema. Vamos a ver, se me hace que lo vamos a acabar antes, ¿verdad? Sí, decíamos que habían encontrado una tabla de escritura, ¿verdad? Junto con un lápiz. Este objeto pues parece datar del siglo XVI y seguramente fue propiedad de un noble británico. Horton afirma que los miembros de la colonia perdida entre los croatas se reúne con Horton y Luchetti para poner en común los descubrimientos, ¿eh? Él dice que esta era propiedad de alguien que podía leer o escribir. Tienen claro que no eran útiles para el comercio, pero sí que era propiedad de un europeo. Otro descubrimiento reciente en Cape Creek es parte de la empuñadura de un estoque del siglo XVI. Además, un gran lingote de cobre, una larga barra de hierro y gres alemán que parecen datar de finales del siglo XVI. Con estos descubrimientos pues aún todavía no se logra saber qué fue en sí lo que pasó, ¿verdad? Lo más probable, pues, si lo que yo digo es eso. Fernanda Treviño dice, qué miedo, sí. Que los dejen abandonados ahí, ¿verdad? Por 3 años sin saber si van a volver. Iván Padilla, según existen varias personas que desaparecieron y escribieron la palabra Croatoan antes de su desaparición. Entre ellas Edgar Allan Poe, que se decía escucharle repetir esa palabra. Sí, así es, sí es cierto, eso también. Y pues los objetos están medio raros, ¿verdad? A ver si les puedo poner fotos ahorita de los objetos encontrados. Pues sí, así es. Como decía, la teoría para mí más creíble pues es esa, que se hayan unido a las tribus al ver que no llegaba la ayuda, ¿verdad? Es lo más probable, porque incluso cuando llega White, él dice que las casas habían sido recogidas, todo estaba recogido, como si hubieran tenido tiempo de partir, ¿verdad? De irse. No encontraron pues que hubiera sido por causa de algún ataque o algo. Así que lo más probable sería eso. No creo que hayan sido pues atacados, porque habría vestigios. Lo de la tribu de los caníbales, pues no hay ningún dato de que por esa zona hubiera este tipo de tribus, ¿verdad? Así que no creo que haya sido eso. Díganme ahora sí, pues este tema pues como no tiene mucha información. Uno busca y empieza a investigar y prácticamente encuentra lo mismo, ¿verdad? Está muy cerrado este tema. Díganme qué opinan, qué tema les gustaría que tratáramos, ¿verdad? Con esta vamos a ver si encontramos algo por aquí hasta que no, es que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Por ahí nos decía Manny Jefe que si podíamos hablar de los viajes en el tiempo, ¿verdad? Pues los viajes en el tiempo, digámoslo así, según
según las teorías de Einstein, pues para esto se necesitaría abrir un portal, ¿verdad? No es posible viajar al pasado, al futuro, pues siempre estamos viajando, ¿verdad? Siempre estamos viajando, incluso la velocidad de la luz pues tiene mucho que ver. Si uno va viajando a diferente velocidad, pues el tiempo corre diferente para una persona que va en un auto a una persona que va caminando, ¿sí? Ya corre diferente. Incluso hay estos relojes, ¿verdad?, cuánticos que miden con milésimas de segundo casi exacto el tiempo, ¿verdad? Y se ha comprobado que incluso estando a diferente gravedad, pues una persona abajo y otra persona con otro reloj cuántico arriba en un cerro, en una montaña, prácticamente el tiempo es diferente, ¿sí? No lo podríamos medir con un reloj normal, ¿verdad? Porque es mínimo, ¿verdad? Pero pues es que el viaje en el tiempo pues es un concepto más bien de desplazarse, ¿verdad?, hacia adelante o hacia atrás, pero pues hacia atrás es imposible, como decíamos, ¿verdad? Imposible. Ahí están las paradojas, ¿verdad? Tan solo con las puras paradojas pues uno ahí ya se entra en un conflicto. A ver quién anda por ahí. A ver, Manny Jefe, échale, ¿qué quieres saber sobre viajes en el tiempo? Sobre qué. Hay una conspiración, dice Manny Jefe, que dice que cuando murió Nikola Tesla, el FBI recuperó sus archivos donde había descubierto la energía necesaria para la teletransportación y usaban niños para experimentar. Aquí te refieres a lo que salió después del proyecto Filadelfia, en donde intentaron teletransportar un barco con tecnología, al parecer que era de Nikola Tesla, ¿sí? Sí, eso sí es cierto. El FBI, cuando Nikola Tesla muere, es lo primero que hacen, ¿verdad? Ir y pues recuperar estos archivos. Claro que a lo mejor no los entendían, ¿verdad? Porque hay que recordar que Nikola Tesla no tenía muchos planos. Prácticamente él todo lo llevaba en su cabeza. Y explica eso mismo, dice Manny Jefe, que no hay paradojas, solo líneas temporales. Podría ser, pero pues ya al meter líneas temporales pues nos vamos a meter con la teoría de cuerdas también, ¿verdad? En la cual nos dice que hay infinidad de líneas, ¿verdad?, en las que estamos, que incluso cada decisión que tomamos crea diferentes líneas de tiempo, ¿verdad? Al yo salir de la casa, a lo mejor me voy a trabajar. Al yo irme a trabajar se crea automáticamente otra línea de tiempo en la que yo ya no fui a trabajar, ¿verdad? Y aquí se genera esta otra. Esta es la teoría de cuerdas, en la que dice que hay incluso muchísimas, una infinidad, ¿verdad?, de realidades. Así es. Sí. A ver, dinos más, Manny, ¿qué más quieres saber? Es interesante, ¿eh? Él les decía que el miércoles yo estaba hablando sobre que cómo sería si una civilización de fuera, que estuviera, digamos, a años luz de nosotros, si estas civilizaciones estuvieran haciendo lo mismo que nosotros, escaneando estrellas y tratando de ver e identificar vida en otros planetas, ¿verdad? ¿Cómo sería? Dice Fernando Tremiño, ¿cómo los que tenemos ansiedad? A ver, no entendí esa. Manny Jefe, ese tipo se postuló para presidente hace unos años y Obama es un viajero en el tiempo.
sí había escuchado eso. Sí había escuchado eso, fíjate, Manny. Dice Fernando Rivera, jaja, lo que pasaría si hago esto o si no lo hago y así, ándale, exactamente, esa es para entender rápido la teoría de cuerdas, ¿verdad? Solo que si lo haces se crea una y si no lo haces ya se creó otra y de ahí se crean otras más también con otras cosas así, ¿verdad? Sí, hay lo de los viajeros en el tiempo está suave, ¿verdad? Está muy suave. Recordemos que había, no sé si se acuerdan de este que decía que viajaba en el tiempo, creo que era John Titor, ¿sí? Sí, sí, que salió ¿en dónde salió este tipo? En Reddit o algo así, no recuerdo, que decía que venía del año 2036 y él decía que tenía que hacer una parada en el año 2000 o algo así porque necesitaba una computadora exactamente, ¿verdad? Vamos a buscar, era una IBM, algo así. Sí, incluso desde que tenía una máquina del tiempo, ¿verdad? Pero él decía que venía exactamente por esta computadora y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque incluso pues si él viene del 2036 supuestamente, en ese tiempo a lo mejor esta computadora de estos años pues ya no existía, ¿verdad? Lo cual pasa también con los satélites, ¿verdad? Que se han mandado al espacio, ¿verdad? Se manejan con tecnología, es por decir las Voyager. Las Voyager se manejan con tecnología, la Voyager 1 se maneja con tecnología de cuando fue lanzada, ya en los finales de los 80, ¿verdad? No se puede maniobrar con una tecnología más nueva porque fue creada en ese tiempo e incluso el satélite que está allá está programado para trabajar con funcionar exactamente con esa tecnología nada más. Entonces esto que decía John Titor, que regresaba específicamente por esta computadora porque la necesitaban, pues tiene un poco de sentido, ¿verdad? Ahora que lo analizamos. A ver, ¿quién más está por ahí? Echen sus comentarios. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, hasta ahorita no tenemos nuevos comentarios, pero sí, a ver, ¿qué opinas, a ver, Manny, de esto que acabo de decir? También Nikola Tesla pues tiene muchísimas cosas, ¿verdad?, en las que podemos por ahí incluso hacer un programita después, ¿verdad? ¿Sí? Saludotes para Somos los de la Huevo, que también pronto los vamos a traer de invitados. Un saludote para ellos. Viajes en el tiempo, una forma de hacer un viaje en el tiempo, ahí se los cuento. Vamos a un corte y regresamos. Enigma 1300. Enigma 1300. Comparte tu historia al 613-1113. Échenle, a ver. Ya nomás nos quedan 15 minutos. Aquí ya llegó un comentario bien chilo de Manny GF. Ahorita lo leo al aire. ¿Sí? 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Este comentario está bien interesante. Enigma 1300. Ahí vamos. Reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Vamos con la última parte del programa, sí, los últimos 15 minutos, y no llegó Richard Black. Bueno, tenemos un comentario aquí bien interesante de Manny GF. Se llama Andrew Daniel Basiago.
su padre trabajó en ese proyecto, el proyecto que decíamos ahorita, el proyecto Filadelfia, el cual se trabajaba al mismo tiempo que el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, recordemos que este es el para crear lo que es la bomba atómica, ¿verdad? Incluso él dice que viajó para ver un discurso de Abraham Lincoln. Sí, e incluso hay una foto, ¿verdad? Creo que de eso. Y dice que también vio cuando crucificaron a Jesucristo. Sí había oído hablar de Andrew Basiago, sí, así lo poquito que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos de Andrew Basiago. El proyecto Pegasus, sí. Aquí está, vamos a ver qué les puedo contar del proyecto Pegasus. Y el viaje en el tiempo, incluso hay un podcast ahí que se llama el caso 64 creo es. Sí, caso 64, este podcast, caso 63, perdón, es un podcast chileno. Este habla sobre esto, sobre un viaje en el tiempo, sí. Este sí se los recomiendo que lo escuchen, ¿verdad? Pues así sí lo que se trata es, de hecho salió en el 2022, ¿verdad? En el que una psiquiatra pues se trata de que graba sesiones de un paciente, ¿verdad? Al cual registran como el caso 63, y el cual este paciente asegura que es un viajero del tiempo, ¿verdad? Lo que pues comienza con ahí cosillas, sesiones terapéuticas y cosas así. Luego después son dos temporadas nada más, y sí les recomiendo que lo escuchen. Caso 63 se llama. Manny Jefe dice: lo que me parece más interesante es que dice que en el futuro colonizamos Marte. Así es. Y pues ya anda por ahí el señor Elon Musk, ¿verdad?, intentando hacer esto. Pero yo digo que para esto todavía falta mucho, porque para empezar, pues Marte es un planeta con una temperatura mucho más baja que aquí. Hay un poco de radiación. Entonces, pues sería primero que nada adaptar algo allá, ¿verdad? Para que las primeras personas que colonicen allá, pues puedan vivir ahí, respirar bien, ¿verdad? Aparte de que pues el agua también, ¿verdad? Es un elemento que el humano necesita para vivir. Manny Jefe, exacto, Elon Musk, así es, sí, ya va para allá. Ya va para allá, pues. Les recomiendo el caso 63, así lo pueden encontrar en donde ustedes buscan sus podcasts favoritos. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más les puedo decir? Pues sí, exacto, así es, Manny. Pues, es interesante todo esto, y sí. Incluso a mí me gusta pensar que incluso en unos cientos tal vez de años más, cientos o miles, cuando ya nos terminemos los recursos de este planeta, ¿qué va a pasar? Que ya tengamos una tecnología incluso más avanzada, muchísimo más avanzada, se van a hacer los viajes generacionales. A lo mejor ya van a detectar que podemos vivir uno de los lugares donde creen que posiblemente nos podríamos trasladar a vivir, y sería un viaje generacional no de tanto tiempo y no de tan larga distancia. Sería ir a una luna, ¿verdad? Que sería, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que es? Europa, exactamente. Europa, sí. Ahí esa es la que se tiene
es un poco más pequeño incluso que la luna, ¿verdad? Y pues dicen que este es pues que si hay agua ahí, que posiblemente sería al lugar donde nos trasladaríamos después de acabarnos los recursos de aquí de la Tierra, ¿verdad? Es interesante porque no iríamos a un planeta, iríamos a un satélite, ¿verdad? Pues ¿a qué estaba? Pues con lo de los viajes, ¿verdad? Los viajes generacionales, que tengamos que salir digamos, a un planeta, que encuentren un planeta habitable que está 300, digamos 300, o digamos menos, digamos 120 años luz. Tendrían que mandar esta nave, y esta nave pues tendría que llevar todo para que las personas puedan vivir ahí, pero incluso estas personas no llegarían. Las personas que llegarían incluso allá a ese lugar, incluso si está más lejos, pues ya no recordarían, ya no conocerían nada de lo que originalmente fue la Tierra, ¿verdad? Porque las personas que originalmente irían ahí, pues claro, tendrían descendencia ahí mismo en la nave esta, y a la vez ellos morirían, ¿verdad? Pues no llegarían a lo mejor a estos 120 años para llegar a conocer ese planeta, sino que sería su descendencia la que iniciaría la nueva civilización allá. Es interesante, ¿verdad? Porque pues ellos ya no conocerían nada, ya no sabrían nada de cómo es la Tierra, nunca la habrían visto ni nada. Serían los hijos de muchas generaciones atrás, dice Fernando Treviño. Así es, y eso da un poquito de miedo también, ¿verdad? Saber que tú iniciaste, ¿verdad? Pues este viaje, y que pues no lo vas a terminar, ¿verdad? Que a lo mejor que los hijos de tus hijos, o los hijos de tus hijos de tus hijos, son los que van a empezar esta nueva civilización allá en este nuevo planeta, ¿verdad? Ahí va. Manny Jefe dice: hacían pruebas para probar los efectos del dióxido de carbono. Dice que el evento de Roswell fue una tapadera perfecta para cubrir estos experimentos. O sea, que el caso Roswell fue un experimento fallido, y cuando los medios supusieron que eran extraterrestres, no lo desmintieron, pues era perfecto para ocultarlo. Sí, también se dice que el caso de Roswell era pues esto, ¿verdad? Puede ser que no. Yo no lo creo, porque hay que recordar que a partir del incidente de Roswell, muchas tecnologías salieron a la luz, ¿verdad? La primerita pues fue los microondas. Fue la primera tecnología de las primeras tecnologías así usadas por humanos que venían de origen extraterrestre, ¿verdad? Roswell pues también estaría. No me gusta mucho meterme con Roswell, porque luego hay muchísima gente que sí está muy convencida de Roswell, mucha gente que dice que no. Entonces, pero sí tiene ahí sus cosas. Incluso pues es que primero anunciaron, ¿verdad?, que habían capturado un platillo volador, y así salió en el periódico, ¿verdad? Después corrigieron, habían dicho que no, estábamos mal, no era una nave extraterrestre, era un globo meteorológico. Incluso el señor que está en la clásica foto, ¿verdad?, de donde está sosteniendo este material, él dice que en realidad este material era muy delgado, y que incluso cambiaba de forma, ¿verdad? O sea, ellos lo doblaban y volvía a recuperar su forma otra vez. Entonces está medio. ¿Y qué si no es tecnología extraterrestre, sino tecnología del futuro? También, sí puede ser. Sí, porque nomás que
una de las cosas que dicen con los viajes en el tiempo es que para viajar al futuro, pues una vez que regreses al pasado, necesitarías no hacer nada, porque incluso el más mínimo cambio puede provocar un desfase en el tiempo. Hay que recordar que ahí están las paradojas. Habían salido unos científicos que habían dicho que la forma de evitar las paradojas pues era esto, ¿verdad? Pero entonces si no vas a ir a hacer nada al pasado, entonces ¿a qué vas? Igual para viajar al futuro dicen es que es imposible viajar al futuro más allá de donde estamos o más allá de donde se cree la máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque más allá o más atrás no podríamos, ¿verdad? Simplemente no hay paradojas. Sí, hay incluso pues la única forma de evitar paradojas yo creo que sería hacer lo que decía Albert Einstein, ¿verdad? Crear un agujero de gusano, ¿verdad? Abrirlo. El problema es que para abrir un agujero de gusano se necesita muchísima energía. El segundo problema sería que no controlarías dónde estaría la salida, ¿sí? O sea, a lo mejor lo logran abrir, pero a lo mejor se abren, puede abrirse en una parte donde no quieres ir, ¿verdad? Sí, sí, como dice Manny Jefe, dice él mismo explica por qué, pero es complicado. Sí, ya meternos en cosas así de física, astrofísica y todo eso, me gusta mucho, sí, pero es difícil explicarlo, ¿verdad? Es difícil que te entiendan, ¿verdad? Aparte yo me gancho muy rápido con esos temas y me voy y me sigo. Pero sí vamos a tratar de tocar esos temas también aquí. ¿Sí? De hecho voy a preparar uno. Fernando Treviño, es imposible entrar a un agujero de gusano y salir con vida. Sí, también para empezar eso, ¿verdad? La teoría es que un agujero negro es la entrada, y la parte del medio es el agujero gusano. Otra teoría es que el agujero blanco sería lo contrario, un agujero negro no absorbería materia, sino que la expulsaría. Y dicen que probablemente la salida de este agujero negro y a través del agujero de gusano la salida sería un agujero blanco. Y sí, sería imposible entrar a un agujero al horizonte. Entonces al momento de que tú llegas ahí, lo que haría es que te estiraría, ¿verdad? Lo que llaman la espaguetificación. Te estiraría hasta desintegrarte, ¿verdad? Prácticamente. Y pues ya nos quedan 2 minutitos nada más. Díganme qué les parece, qué les pareció este tema, qué tema les gustaría que habláramos en la próxima semana. Para la próxima semana todavía no hemos decidido el tema, así que te haces como espagueti, exactamente. Pues díganme qué tema les gustaría. Por ahí nos pueden dejar un mensajito ahí a Nochisnen Tatooine o incluso al mío, Chenki de Montecristo, con temas que les gustaría que tocáramos aquí, pues para irlos preparando también, ¿verdad? Un saludote a todos los que nos estuvieron viendo hoy, a Marcos Jiménez también, un saludote a Marcos Jiménez. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Como siempre, pues es Enigma 1300, Anocheciendo en Tatooine. Nos vemos el próximo viernes. Esperemos que ahora sí nos acompañe Richard Black con AA. Y pues esto fue Enigma 1300 y nos vemos el próximo viernes, ¿ok? ¿Qué onda? Díganme, ¿qué tal? Por eso es que la energía que descubrió Tesla es importantísimo, sí. Vamos a hablar de electromagnetismo. Enigma 1300 te espera en su próxima emisión. Claro que Recuerda sí. Que un mundo invisible ya te la nos sabes, man, rodea. ahí mándame unos inbox ahí y vemos qué quieres que hablemos exactamente
Y sí nos la aventamos, Radio claro que sí. Mexicana, nuestras Me gusta noticias, mucho eso. presentó. Próximos temas, Reflexión pues, yo creo consciente. que nos están pidiendo también por En una ahí la ocasión, epopeya de después Gilgamesh. de estar meditando Es diferente varios- a los agujeros de gusano. varios días, el maestro se dio cuenta de que uno de sus discípulos, Pues sí, vamos a hablar de todo eso. ¿Qué les parece si vivía metemos algo un preocupado poco de eso de... y muy descontento Pues consigo que mismo, hablar de astrofísica nos va a Y le llevar dijo, incluso hasta física cuántica, y solo ahí es donde tienes se ponen un medio momento feas las cosas, en ¿verdad? las manos. Pero Solo sí, tienes mándame un momento en las inbox, man, manos. y nos ponemos de acuerdo y momento sí, real. Y nos nunca aventamos ese volverás tema conforme a lo a que tener quieras este exactamente momento. que hablemos, ¿sí? ¿Sale? Le dijo, Pues o gracias, bien ahorita ya vives me voy a este casa. momento, o bien lo dejas pasar. Soy Ahí está. Ricardo Vargas. Ahí se está La moviendo la psicoterapia ventana. es una oportunidad para vivir con mayor Pues plenitud. gracias a Nación en Tatooine, estabilidad y estamos optimismo. todos los viernes, vamos a Y estar... el teléfono de mi consultorio es el El martes no podemos transmitir por problemillas, pero 698-9886. el miércoles Puedes enviarme estamos un en la WhatsApp tertulia a mi también. celular 656 Vamos a 200 recapitular 9693. qué días vamos a Me estar encuentras en exactamente, Facebook porque como vamos a hacer Ricardo dos en Vargas, vivos, el del psicoterapeuta. viernes y otro, y aparte uno en mi tarjeta personal, ¿verdad? También. Pues Son las 10. gracias por en habernos punto. visto, para cualquier cosa ahí estamos, Escuchas XEP sugerencias 1300 de AM, temas. Radio Sí. Mexicana. manden sugerencias de temas para presentarlos aquí. 40.000 watts Sí. de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Y Guerrero 23. nos vemos, sí, sale, estamos. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98-VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Las y los diputados acordamos el paso No, que Rishi.